buen día, chicos de octavo grado. Estamos en nuestra semana número 25 y en este día veremos el contenido 1.4, segundo criterio de congruencia de triángulos. Para ello estamos viendo la siguiente definición que me dice que dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, así como el lado comprendido entre ellos respectivamente, igual son congruentes. Este criterio se conoce como ángulo, lado, ángulo. Estamos hablando de que dos triángulos son congruentes cuando entre ellos cumple con el siguiente criterio, ¿verdad? Que tiene un ángulo, lado y ángulo igual entre triángulo y triángulo. Y en ese orden es ángulo, lado, ángulo. Por eso dice el lado comprendido entre esos ángulos, ¿verdad? Que abreviado nosotros le llamamos por el criterio ALA. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C', dado que el ángulo B es igual al ángulo B', el ángulo BC es igual al ángulo, el lado BC es igual al lado B', C' y el ángulo C es igual al ángulo C'. Estamos hablando de que no siempre van a ser estas mismas letras. Nuestra figura puede cambiar respecto a las letras que estemos utilizando, pero estamos hablando de que va a ir en ese orden. Primero un ángulo, luego va un segmento, es un lado de ese triángulo, y luego va otro ángulo, ¿verdad? En este caso vamos a resolver el siguiente problema que dice, utilizando regla y transportador, realiza lo siguiente. Como estamos hablando de ángulos, debemos de tener cuidado de la medida. Entonces, por ello, nos vamos a auxiliar de transportador. Así que sugiero que vayan consiguiendo un transportador, adquiriendo un transportador, para que ustedes puedan tenerlo sin ningún problema al practicar. Construye un triángulo utilizando el segmento y los dos ángulos de la derecha, como dos ángulos y el otro lado comprendido entre ellos. Compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros y nos pregunta cómo son los triángulos. Entonces estamos hablando de que nos dan un segmento BC en este caso. Este segmento BC tiene cierta medida. Acá por la cuadrícula podemos observar que tiene 4 unidades, 4 cuadritos, ¿verdad? Luego nos dan un ángulo B, que tenemos la limitante por ahorita que no sabemos cuál es su medida, y en este momento ustedes tendrían que colocar el transportador sobre él y medir lo que tendría el valor del ángulo B. De igual manera el ángulo C. Pero podemos observar. Y con estos datos vos vas a construir un triángulo. Digamos, el primer estudiante decide hacerlo de la siguiente manera. Construye un segmento de la longitud BC. Anclas este segmento BC, lo anclas. Después de eso mide el ángulo B. No sé cuánto mide acá el ángulo B, pero digamos que lo mediste con tu transportador y lo colocaste acá, anclado específicamente con esa medida. Luego el ángulo C en los respectivos extremos del segmento BC. De la misma manera, este ángulo C lo mediste y fuiste a trazar esa medida acá y lo hiciste, ¿verdad? Luego prolongamos y donde se crucen esas rectas, ahí va a ser el otro punto, ¿verdad? Luego unes los puntos y formas un triángulo con las medidas que es ABC. De la misma manera, otro chico pues pudo haberlo hecho, por eso es A'B', C', porque identifica a otro triángulo. Pero al final, si cada uno de ustedes fue respetando este criterio, ¿verdad? Respetando el segmento de recta, respetando estos ángulos, pues obtuviste el siguiente triángulo. Alguien pudo haber hecho este primer triángulo y la siguiente persona pudo haber hecho este otro, y llegamos a la conclusión que al comparar los triángulos puedes ver que coinciden en todas las medidas, es decir, tienen sus lados y ángulos respectivamente iguales sin importar la posición. No importa cómo estemos dibujándola, nosotros podemos verificar que ellos son iguales y podemos verificar que por lo tanto son congruencia. Por el criterio de ángulo, lado, ángulo, ellos son congruentes porque vamos a ir en ese orden, ¿verdad? En este caso tenemos un ángulo, lado, ángulo, y en este caso lo mismo, ¿verdad?
un ángulo que es el ángulo B. Luego tenemos un lado, que en este caso fue BC, y luego otro ángulo, ¿verdad? En este caso es el ángulo C. Tenemos ángulo, lado, ángulo. Y lo mismo acá. Ángulo, tenemos lado, que es BC, y tenemos otro ángulo, ¿verdad? Que estaba comprendido en C. Así que por medio de ese criterio, si vos manipulas, te vas a ir a medir un ángulo, el otro tiene la misma medida del ángulo, luego un lado, el otro triángulo tiene la misma medida de ese lado y finalmente el otro ángulo. Así que por el criterio de ángulo, lado, ángulo, podemos decir cuando dos figuras son congruentes, cuando dos triángulos son congruentes. Así que a manera de práctica, a manera de que tomes tu libro como base y vayas comprobando cuándo es por medio de este criterio congruente una figura respecto a la otra, podemos hacer mayor uso de todo lo aprendido por medio de este video.